Bueno, buenas tardes. Nuestro tema es el sistema nervioso, las funciones básicas de la sinapsis y los neurotransmisores. Bueno, entonces, iniciemos hablando un poquito qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red organizada de neuronas y otras células que se encargan de recibir una información, de procesarla y de generar una respuesta y a la vez coordinar. Sobre dos efectores principales. En uno están las glándulas y en otro está el músculo. Entonces, vamos a explicar un poquito sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por la médula y el encéfalo. Y el sistema nervioso periférico, principalmente por nervios canales, espinales y ganglios, se divide en dos, en somáticos y en autónomos. El somático se encarga de las funciones voluntarias, por ejemplo, la contracción muscular. Y el autónomo se encarga de las funciones involuntarias, por ejemplo, de las funciones viscerales. Tenemos que en el autónomo hay dos principales sistemas, que es el simpático y el parasimpático. A su vez, el parasimpático está involucrado también con el entérico, como ya lo vimos en las anteriores clases. Entonces, las principales células del sistema nervioso son las neuronas. Es unidad básica, funcional y estructural. Las neuronas se encargan de recibir, de procesar y de transmitir una información mediante señales, que pueden ser eléctricas y químicas. Las eléctricas son mediante potenciales de acción y las químicas mediante neurotransmisores. Tenemos que tienen tres características importantes. Las neuronas tienen excitabilidad, conductibilidad y especialización. Tenemos aproximadamente de 80 a 100.000 millones de neuronas en nuestro sistema nervioso. La excitabilidad se define como la capacidad que tienen las neuronas de generar una respuesta y de transmitirla, de generar cambios en su membrana. La conductibilidad de transmitirla a través de toda su membrana y especialmente su axón. Y la especialización es la capacidad que tienen las neuronas, básicamente, de generar múltiples conexiones para generar respuestas. Recordemos que las neuronas en su juventud ya no se suelen dividir más. No se dividen más, no se dividen. Las funciones y los niveles del sistema nervioso. Tenemos tres funciones principales, que es una sensitiva por medio de receptores sensoriales, una integradora y una motora, que lo hace a través de los efectores que son los músculos y las glándulas. Los niveles de organización del sistema nervioso son tres principalmente. En los niveles inferiores vamos a encontrar lo que es la médula y el tronco encefálico, que se encarga de aquellas respuestas reflejas y funciones vitales automáticas. Por ejemplo, cuando nos acercamos a algo caliente, gracias a este nivel inferior, lo que hacemos es inmediatamente retirar nuestra mano. O por ejemplo, en el nivel intermedio está conformado por los ganglios basales y el cerebelo, y se encarga de la coordinación y el aprendizaje motor. En este, por ejemplo, vemos el control de la presión arterial y de la salivación, la deglución y la masticación. Y el nivel superior, que está conformado principalmente por la corteza, es aquel nivel que se encarga de las funciones conscientes, la memoria y los movimientos voluntarios. Este nivel es el que se encarga básicamente de vigilar a estos otros dos niveles y de generar una respuesta coordinada. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un estímulo que viene del exterior que va a ser captada por receptores sensoriales que se pueden encontrar tanto en nuestra piel como en los órganos. Y por medio de una vía aferente se va a transmitir hasta el sistema nervioso central, pasando por la médula, el tronco, el cerebelo, el tálamo y finalmente la corteza, donde se va a programar una respuesta, donde va a haber una integración y una sinapsis. Y va a haber un plan motor que a través de una vía aferente va a ir a los dos efectores principales, que en este caso son los músculos y las glándulas. Bueno, la sinapsis es el punto de unión entre una neurona y otra, y esta está inducida por señales que pueden ser tanto facilitadoras o inhibidoras, es decir, que pueden excitar o que pueden inhibir a esta neurona. Tenemos dos tipos de sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. En la sinapsis química se caracteriza por la presencia de neurotransmisores, como los vemos aquí, que yo les voy a explicar más adelante un poco esto. Y es unidireccional, es decir, que de una neurona presináptica siempre se van a movilizar hasta la hendidura de los neurotransmisores y finalmente va a ser captada por la neurona postsináptica, pero nunca va a ser a la inversa. Y las eléctricas se caracterizan por las uniones GAP. Estas uniones que vemos aquí son las uniones GAP que funcionan como canales que permiten el paso directo desde los iones, desde una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Y esta, por el contrario, es bidireccional y coordina
coordinan actividades sincronizadas. Especialmente estos tipos de sinapsis las encontramos en el cerebelo, en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Entonces, vamos a hablar un poquito de la anatomía básica de la neurona. Está conformada por tres cosas principalmente. Las dendritas, que es por donde se recibe la información, un soma o un cuerpo celular que está conformado por un núcleo que se encarga de todas las funciones metabólicas de esta, y finalmente un axón, que es por donde se conduce y se va a llegar hasta las terminales para transmitir este impulso o esta información hasta otra neurona o hasta el efector. También tenemos que en el axón hay células de Schwann, que se encargan de producir la mielina. La mielina es una combinación entre proteínas y lípidos, que lo que permite es que el impulso se transmita de manera saltatoria entre los nódulos de Rampey. Esta transmisión, esta mielina permite que el impulso sea mucho más rápido en la neurona. ¿Seguro que van a ir? Falta uno. Porque ustedes enumeraron mal. Si me la van a enumerar, como siempre, enumera las de texto nomás, porque ellos enumeraron todo. Ustedes enumeraron todo. Bueno, las terminales presinápticas. Las terminales presinápticas se caracterizan por tener tres cosas principalmente. Mitocondrias, que se van a encargar de proporcionar el ATP necesario para que se continúe la actividad. Las vesículas transmisoras, que son estas de aquí, que contienen a los neurotransmisores en su interior, y por traer los puntos activos en las zonas específicas de la membrana presináptica, que es donde se van a funcionar las vesículas para liberar los neurotransmisores hasta esta parte, que es la hendidura sináptica. Bueno, entonces vamos a ver el papel del calcio en la liberación de los neurotransmisores. Entonces, cuando llega un potencial de acción aquí al terminal de la neurona presináptica, lo que va a suceder es que pues, se van a abrir lo que son canales de calcio y van a hacer que el calcio ingrese desde el líquido extracelular hasta el interior de la neurona presináptica, haciendo que pues primero estos son detectados aquí en el interior por una que es la sinaptogamina, que lo que induce es la movilización de estas vesículas, y pues quienes la movilizan son las proteínas SNARE, que los movilizan aquí hasta los puntos activos para que ocurra la liberación de estos neurotransmisores aquí a la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores se unen a los receptores, y estos receptores pueden ser tanto inotrópicos como metabotrópicos. Los inotrópicos son canales iónicos que... Ionotrópicos. Es que no, yo voy corrigiendo algunas cosas. No puede ser inotrópico, inotrópico es de contractilidad, se puede hacer la carrera. Iono es porque es de iones. El juego se llama ionotrópico. Los canales ionotrópicos, los cuales pues son canales iónicos que son pues inducidos a abrirse por el mismo neurotransmisor, y los metabotrópicos, los cuales no son canales en sí mismos, sino que son como proteínas que activan cascadas intracelulares mediante segundos mensajeros, como lo puede ser la ATP. Y aquí tenemos dos canales iónicos. Pues tenemos canales catiónicos y canales aniónicos. Los canales catiónicos pues se encargan de transportar cationes, o sea, iones que tienen carga positiva. Por ejemplo, el sodio y el calcio. Y pues tenemos canales aniónicos que pues se encargan de transportar iones con carga negativa, como lo es en este caso el cloro. Bueno, ahora el sistema de segundos mensajeros. Pues vamos a ver que muchos neurotransmisores actúan mediante receptores acoplados a proteínas G, que desencadenan una cascada de procesos dentro de la célula. Primero lo que ocurre es una apertura prolongada de canales iónicos, lo que mantiene la excitación durante varios segundos o minutos. Segundo, la activación de enzimas intracelulares, que lo que hacen es regular procesos metabólicos importantes. Y pues ya tercero, la activación de lo que son los segundos mensajeros, como el AMP cíclico y el GMP cíclico, que amplifican estas señales químicas. Ahora, los receptores, esto es muy importante porque el neurotransmisor se libera, pero lo que va a generar la respuesta son pues a los tipos de receptores a los cuales pues la neurona postsináptica tenga. Entonces tenemos receptores excitadores e inhibidores. Los receptores excitadores lo que hacen es abrir canales de sodio o disminuyen la salida de potasio. Y los receptores inhibidores pueden hacer dos cosas, ya sea aumentar pues la entrada de cloro o aumentar la salida de potasio. Entonces esto ya lo habíamos visto. Cuando vimos líquido
transmisores electrónicos, toda esta parte de la misma. Pues solamente es corroborar algo que ya ustedes conocían y que tenemos que seguir insistiendo. Es claro entonces que si yo quiero excitar, yo tengo que meter a la célula en un potencial de acción. Para meterla en un potencial de acción, tengo que despolarizarla, y la única manera para despolarizarla es abriendo canales de sodio o no dejando salir potasio, que es otro mecanismo. Lo cierto es que la electronegatividad de la célula tiene que cambiar, o sea, tiene que volverse más electropositiva dentro. Y la única manera de volver a la electropositiva es o no dejando salir cargas positivas o metiéndole cargas positivas. Y al contrario, si lo que yo quiero hacer es una acción inhibidora, entonces lo que va a hacer es lo contrario, o sea, llenarla de aniones, o sea, de elementos con carga negativa. En ese caso, pues, lo más fácil que hay es abrirle canales de cloro o quitarle los positivos. Y la manera de quitar los positivos son los típicos que están adentro, que son los potasios, dejando los que están. ¿Listo? Y ya eso lo habíamos visto, como lo que habíamos visto en cardíaco y en músculo. Bueno, entonces tenemos los fenómenos eléctricos en la excitación neuronal. Nosotros sabemos que hay una diferencia en la concentración de iones, tanto pues en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Sabemos que en el líquido celular pues hay una mayor prevalencia de sodio, en el líquido pues intracelular una mayor prevalencia de potasio y de cloro pues en el líquido extracelular. Pero ¿esto qué hace? Eso establece un gradiente electroquímico que mantiene el potencial de membrana o potencial en reposo pues en la célula, en la neurona. Entonces aquí tenemos la neurona. La neurona, pues nosotros sabemos que tiene un umbral y este umbral tiene que sobrepasarse para que pues se produzca un potencial de acción. La neurona en reposo pues oscila el umbral en menos 65 milivoltios. Sin embargo, cuando está bajo la acción de un neurotransmisor excitador, lo que ocurre es la entrada de sodio generalmente. Esto induce a la despolarización de la célula, o sea que cambie de polaridad y se vuelve más positiva, haciendo que la neurona esté excitada. Y también cuando está bajo la acción de un neurotransmisor inhibidor, pueden ser dos situaciones, ya sea impulsar a la entrada de cloro, como ya lo había mencionado, o la salida de potasio. ¿Para qué? Para que en el interior de la célula esta se vuelva pues más negativa y sea más difícil alcanzar alcanzar el umbral y pues sea más difícil generar el potencial de acción. Bueno, en el sistema nervioso se han encontrado más de 50 sustancias químicas que actúan como neurotransmisores y estos permiten la comunicación entre células, entre pues neurona y neurona y entre neurona y células efectoras. Y pues hay dos tipos, los transmisores de acción rápida o de molécula pequeña y los neuropéptidos. Dentro de los transmisores de acción rápida o molécula pequeña, estos van a ser unos transmisores los cuales se van a dividir en tres clases. En una clase 1, la cual va a tener la acetilcolina; en clase 2, la cual va a tener, van a ser aminas como la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la histamina y la serotonina. En la clase 3 vamos a tener aminoácidos como el GABA, la glicina, el aspartato y el glutamato. En la clase 4 pues vamos a tener el óxido nítrico. Entonces aquí vamos a comenzar. Yo voy a irlos parando porque pues yo no los voy a dejar en este símbolo, no los puedo dar todos porque no es tan fácil, ¿no? Yo tengo que explicar algunas cosas, así pues yo me voy a dar lo mismo. Esta es la que lo más fácil, entonces vamos a meter menos, porque hay muchas cosas que ustedes ya no, pero hay cosas que sí tengo que hacer, entonces déjenme, pues yo no, es para hacer énfasis, subrayar algunas cosas, ¿sí entienden? Entonces vamos acá, todo esto ya lo conocen, pero tenemos que hacer subrayar una cosa. Entonces existen transmisores de acción rápida o también llamados de molécula pequeña. Fíjate que algunos de ellos se confunden entre hormonas y neurotransmisores, se llaman primeros mensajeros también, y ya los hemos visto. Entonces, cuando les salen a ustedes de transmisores de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, le están hablando de esta clasificación, ¿vale? Entonces mira que la acetilcolina es una clase solita, ella parte es clase 1, siendo una molécula pequeña de acción rápida y de clase 1. Mira las tres cosas que ya le estamos metiendo, ¿vale? Ahora bien, ¿y eso qué tan importante para la vida de uno es? Puede que no sea muy importante, ¿verdad? Hay muchas cosas de neuro que a mí me parece que a menos ustedes van a ser neurólogos, llegan a ser importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Listos? Yo les voy subrayando algunas que me parecen claves y otras yo no voy a dejar callado porque me parece que no van a ser tan importantes. Dale. Perdón. Y otra cosa, miren el óxido nítrico, ¿sí lo ven? Y entonces uno dice, bueno, ¿y el óxido nítrico qué? Fíjate que él es un entrevero, ¿no? Y pues termina funcionando como un neurotransmisor
ellas cumplen funciones tan distintas como la dopamina, como la serotonina, como la histamina, y que después vamos a necesitar, por ejemplo, farmacología para poder entender mecanismos de acción de muchos medicamentos. Sí, claro. Bien, entonces algunas características de algunos transmisores pequeños. Vamos a tener la acetilcolina. La acetilcolina es liberada de distintas formas en el sistema nervioso. Esta puede ser liberada ya sea por neuronas motoras somáticas, también puede ser por neuronas de ganglios, neuronas basales de los ganglios de la corteza, también de neuronas preganglionares de ambos sistemas autónomos y también por las neuronas postganglionares parasimpáticas. Para esa parte sí subrayé. Eso que acaba de decir, otra vez. Esta puede ser liberada de distintas formas en el sistema nervioso. Puede ser liberada por las neuronas motoras simpáticas, por las neuronas de ganglios basales y cortezas, por las neuronas preganglionares de ambos sistemas autónomos y por las neuronas postganglionares parasimpáticas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué habla de las somáticas? La contracción muscular, ¿se acuerdan? Entonces, para la contracción del músculo esquelético necesitamos acetilcolina. ¿Recuerden ustedes? Ya de eso lo vimos. Lo tenemos que para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, cuando utilizamos la acetilcolina, por ejemplo, en contracción del músculo esquelético, recuerden que no tiene ningún solo tipo de estímulo y es estímulo eléctrico. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, nosotros también en el músculo liso también utilizamos la acetilcolina, pero ya lo utilizamos desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo tiene simpático y parasimpático. ¿Recuerdan ustedes? Otra actuación del simpático y el parasimpático, en este caso simpático porque estamos hablando solamente de acetilcolina, en bronquios. Receptores muscarínicos que producen broncoconstricción. Ahora bien, les digo una cosa interesante. Recuerden ustedes que el simpático, bueno, es que esta es la última exposición. Alguien va a exponer el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y ustedes van a hablar de eso. Que desarrollamos la exposición desde ya. Porque ellos van a especificarnos una cosa que es muy interesante, y es que el sistema nervioso autónomo tiene dos sinapsis, una preganglionar y una postganglionar. Y hay una particularidad, la preganglionar, tanto el simpático como el parasimpático, tienen el mismo neurotransmisor, que es acetilcolina, y que es lo que les está diciendo. Vale. Listo, esta puede ser generalmente excitadora. ¿Cómo lo hace? Va a abrir canales de sodio en las placas motoras, no, en las placas motoras esqueléticas, sí, lo hace a través de unos receptores nicotínicos para la contracción. Y también sirve para la inhibición a través de ciertas terminales vagales cardíacas, a través de receptores muscarínicos, y pues va a causar una disminución de la frecuencia cardíaca. Esta acetilcolina pues puede actuar sobre dos tipos de receptores, como ya lo dije, nicotínicos y muscarínicos, y participa tanto en el movimiento voluntario, en el sueño y la vigilia, la atención y la regulación autonómica. La noradrenalina, esta va a ser liberada por las terminales nerviosas, y esta lo que va a hacer, va a tener una función para excitar a través de los receptores beta, aumentando el AMPC cíclico, y también va a tener una función de inhibición a través de los receptores alfa 2, y va a disminuir pues la producción del AMPC cíclico. AMP cíclico. Y pues en el sistema nervioso también actúa a través del estado de ánimo, la vigilia y la atención. Y esta en todo lo que viene siendo en la periferia, va a actuar como vasoconstrictora a través de los vasos sanguíneos, a través de los receptores alfa, y también va a ser vasodilatadora en los bronquios, a través de los receptores beta 2, lo que va a causar vasodilatación. No, Broncodilatación. La dopamina. Esta dopamina va a ser liberada por las células de la sustancia negra, las cuales van a estar proyectadas hacia los cuerpos estriados de los ganglios basales. Esta, dentro de la parte motora, va a tener una función inhibidora, y esta lo que va a hacer es ayudar en el tono motor y en el control del movimiento. La deficiencia de la dopamina va a causar lo que viene siendo el Parkinson, y esta también va a actuar en lo que vienen siendo los circuitos de recompensa del cerebro. El GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central en el adulto. Este va a ser liberado por unas interneuronas, las cuales se van a encontrar en la médula, se van a encontrar también en el cerebelo, en los ganglios y en el... Bueno, ahí.
Y estos van a actuar sobre receptores GABA A, los cuales van a ser ionotrópicos, y los receptores GABA B, los cuales van a ser metabotrópicos, y estos van a estar asociados a proteínas G. Estos GABA pues van a ayudar en la inhibición cosináptica. Estos controlan lo que viene siendo la excitación neuronal general a través de ciertos efectos, como lo puede ser los sedantes, ansiolíticos y anticonvulsivos, y en la etapa temprana, en la etapa de la niñez, estos GABA también ayudan para lo que viene siendo la excitación, o sea, sirven como neurotransmisores excitadores. El glutamato, este va a ser el principal neurotransmisor excitador en el cerebro. Este en el cerebro va a tener funciones como lo viene siendo de memoria y aprendizaje. Y el exceso del glutamato va a causar lo que viene siendo la excitotoxicidad neuronal. Y esto se va a dar, ¿por qué? Porque va a dar una entrada excesiva del calcio, lo que va a causar de que se activen unas enzimas, las cuales van a destruir proteínas, lípidos y el ADN. Esto va a causar un estrés oxidativo en las neuronas, va a causar inflamación y va a causar la muerte celular. También en los accidentes cerebrovasculares se va a dar esto y en las epilepsias. Voy a explicar. ¿De qué hablan cuando hablamos de excitotoxicidad? Pues primero que todo, tenemos que tener referenciado cuál es el principal neurotransmisor que calma el sistema nervioso central, el GABA. Pero ¿cuál es el que más excita? El glutamato. Entonces, si yo tengo un exceso de glutamato, pues tengo un exceso de excitación, por eso se llama. Y cuando ya hay un exceso de excitación, que ya no es sano, que produce todo lo que digo, entonces por eso se llama excitotoxicidad. Porque en lugar de poner despierto, activo al sistema nervioso central, lo termina mandando para el otro lado. Termina siendo tan excesivo la excitación del sistema nervioso central que comienza a hacerle daño a sus propias neuronas, empezando por los efectos nocivos que producen los ROS, ¿cierto? O sea, todo lo que sea estrés oxidativo. ¿Listo? Entonces no es bueno. A diferencia del GABA, el GABA es todo lo contrario. El GABA es un neurotransmisor que nos calma, pues calma entre comillas, no es que nos van a verlo después cuando hablemos de algunos medicamentos para psiquiatría, por ejemplo, ¿cierto? Entonces que tienen algo que ver, pero después en farmacología lo veremos. Listo, el óxido nítrico va a ser un gas soluble, el cual este no se va a encontrar almacenado en la vesícula, como muchos de los neurotransmisores se van a encontrar, sino que este se va a formar cuando se necesite, a través de la enzima óxido nítrico sintasa a partir de la arginina. Y este va a tener funciones como en la plasticidad neuronal, la memoria, el aprendizaje y la vasodilatación local. Y los neuropéptidos. Entonces, los neuropéptidos van a ser moléculas grandes, las cuales se van a sintetizar en el soma de las neuronas. Estos van a ser transportados hacia los terminales axónicos a través de las vesículas. Su acción, estos van a tener como una acción más lenta y más prolongada, o sea, va a hacer de que todo lo que venga siendo como el impulso dure más tiempo. Estos se van a sintetizar en menor cantidad que los transmisores de acción rápida o los de molécula pequeña. Y dentro de sus funciones principales, estos van a modular el número de receptores en la membrana, también ayudan en lo que viene siendo la apertura de los canales iónicos lentos y regulan la plasticidad sináptica. Entonces vamos con diferencias, entonces, lo que anteriormente vimos se llama moléculas pequeñas, ¿se acuerdan? Los neuropéptidos se consideran moléculas grandes. Diferencias, eso que dice, esa que está en la mitad. Acción lenta y prolongada, o sea, no hay acción inmediata, cantidad menor que neurotransmisores pequeños, pero con efecto duradero. Y esa es una cosa que debemos subrayar, ¿cierto? Cuando yo estoy asustado, yo necesito salir corriendo. Entonces yo no puedo utilizar una molécula grande porque es lenta y prolongada. Necesito utilizar una molécula pequeña que sea de acción inmediata, por ejemplo la adrenalina. Por eso la adrenalina no está acá, está en el anterior grupo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces vamos a ir hablando acá de ello. Dentro de los ejemplos importantes vamos a tener a la encefalina y a la endorfina, las cuales van a servir como unos analgésicos. Tenemos también a la sustancia P, el cual es encargado de transmitir el dolor. También tenemos a la vasopresina y tenemos a la oxitocina, las cuales además de su función hormonal, la vasopresina pues nos va a ayudar a todo lo que viene siendo la regulación del líquido corporal, y la oxitocina, esta nos ayuda en las contracciones, pues en las mujeres cuando están en el parto, y a la eyección de la leche durante la lactancia. La somatostatina, la cual esta inhibe pues la hormona de crecimiento,
y tenemos a la neuropéptido Y, a la colecistoquinina y a la gastrina, pues las cuales van a tener funciones digestivas. Pero mira una cosa interesante de lo que dice él. Mira lo que dice la vasopresina y la oxitocina. Sí, todos conocemos su acción como hormonas, ¿cierto? Pero mira que la vasopresina y la oxitocina también juegan un papel importante cuando dice regulación social y emocional, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que la oxitocina es la que se considera la hormona del amor, ¿cierto? Y la ADH, la de la fidelidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de oxitocina, la pregunta es, ¿producen oxitocina los hombres? Y ya lo vimos acá, y vimos que sí, producen oxitocina. Las mujeres pues también, la producen cuando están en embarazo, pero también la producen sin estar en embarazo. ¿Cuál es una de las principales funciones que cumple la oxitocina en hombres y mujeres cuando no están las mujeres en embarazo y nosotros tampoco estamos preñados? Pues entonces cumple una función totalmente distinta, y es asegurar que el acto sexual lleve a que haya emancipación. Entonces acuérdense que la oxitocina ayuda al transporte de espermatozoides a través de los canales genitales femeninos, la contracción muscular y lo mismo en las mujeres, ¿cierto? En el momento del coito. Entonces, es esa labor social y emocional de la cual hablan ahí, que no tiene nada que ver con las hormonas, pero que la cumple lo mismo la ADH, ¿cierto? Que la función social que cumple es el efecto de la fidelidad, de la estabilidad con las parejas. ¿Sí? Lo producen animales y en los hombres, en los seres humanos también. Y el potencial sináptico inhibidor, también pues por sus siglas PPSI, vamos a tener que la sinapsis inhibitoria va a abrir unos canales de cloro, y esto lo que va a hacer, va a abrir canales de cloro para que entre a la célula y disminuir los canales, pues disminuir la salida de potasio. Esto lo va a hacer para... Deja salir potasio. Deja salir potasio. Para que fue lo que ya hablamos anteriormente. Y esto hace de que el interior de la célula pues se va a volver más negativa en comparación con su umbral, el cual va a ser, como ya lo dijo mi compañera, menos 65, pasaría a menos 70 milivoltios. Y esto lo que va a hacer es hacer de que la neurona sea pues más difícil de activar y de que su excitación pues sea un poco más dura. Y la inhibición presináptica. Aquí pues vamos a tener de que esta inhibición no se va a dar en la membrana presináptica, sino que se va a dar en el terminal presináptico. Aquí vamos a tener en especial pues la acción de este neurotransmisor GABA, el cual va a permitir la entrada de cloro. ¿Para qué? Para volver también más negativa la célula en su interior, para acumular cargas negativas. Y esto lo hace para contrarrestar el sodio, el cual entra durante el potencial de acción. Y pues... Continuando, tenemos la evolución general de los potenciales cosinápticos. Aquí lo que hay que tener en cuenta son los tiempos que van a establecerse, tanto en el potencial postsináptico excitador como en el postsináptico inhibidor, en el cual, al momento en que se abren canales de sodio, entra el sodio a la célula generando una despolarización que va a ser muy breve, de aproximadamente de entre 1 a 2 milisegundos, pero esta se va a desvanecer alrededor de 15 milisegundos, en comparación con la inhibidora, en la cual se abren canales de cloro o calcio, y lo que hace es que se vuelva, o potasio, perdón. Lo que hace es que el interior se vuelva más negativo, lo que genere una hiperpolarización breve, igualmente de 1 a 2 milisegundos, que también va a desaparecer alrededor de 15 milisegundos. Esto que va a estar mediado también por la acción de los neuropéptidos. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante para las neuronas, que es el umbral del disparo, en el cual es la negatividad mínima que necesita la neurona para generar su potencial de acción. En este caso, lo que se hace es hacer una sumatoria de diferentes potenciales postsinápticos excitatorios que son tan pequeños que llegan a ser desde 0.5 milivoltios hacia 1 milivoltio. Entonces, lo que se llama de disparo porque más o menos al ejemplificarlo sería como la acción de lanzar, de disparar con un arma de fuego, accionar un gatillo, de que no es capaz de activarse por completo a menos de que el gatillo esté oprimido por completo. Aquí pasa lo mismo, no es capaz de generar un potencial de acción completo hasta que no sobrepase el umbral. En este caso lo que busca hacer es una sumatoria en donde empezamos desde muy abajo con un disparo de 4 sinapsis
que se van sumando hasta tener un disparo de 8 sinapsis que posteriormente, aunque sigue teniendo un impulso eléctrico un poco elevado, no reemplaza o no llega a superar el umbral que debería ser de 10 a 20 milivoltios superiores al potencial de reposo que va a tener la neurona, que va a ser, como lo mencionaron mis compañeros, que va a ser de menos 65 milivoltios, hasta el momento en que completa los disparos de las 16 sinapsis, en donde ya genera un verdadero potencial de acción. Y ya lo hemos discutido también así. Lo que estamos haciendo es completando ese concepto. Dale. Ahora, en la sumación temporal de descargas vamos a tener dos tipos de sumaciones, como es la sumación temporal y la sumación espacial. En este caso, de la sumación temporal, esta va a ocurrir cuando una misma sinapsis se descarga varias veces en una rápida sucesión, o sea, que sea una seguida de la otra, en donde, como lo mencioné, que cada una más o menos dura como unos 15 milisegundos. Entonces lo que se busca es que el impulso llegue antes de que el anterior se disipe. Entonces uno se superpone sobre otro y esto lo que hace es que despolariza poco a poco la neurona hasta que llegue a superar el umbral y disparar verdaderamente el potencial de acción. Eso también puede ser inhibitorio si se superponen los potenciales postsinápticos inhibitorios. En el caso de la sumación espacial, este va a ocurrir cuando varias sinapsis de distintos orígenes se activan al mismo tiempo, sobre todo cuando vienen de las dendritas y el soma, que viene de una sola neurona. Entonces, esos pequeños cambios de voltaje, tanto excitatorios como inhibitorios, se van a sumar. Esto lo que va a llevar es que, por su cercanía al cono axónico, la suma lo que va a hacer es alcanzar el umbral, la neurona se dispara y lo que va a ocasionar es una rotación simultánea de múltiples entradas. Vale, paremos. Entonces, ¿cómo lo podemos? Alguna vez lo dijimos, pero yo lo voy a hablar. Por ejemplo, ¿cómo es una sumación espacial? Si se dispara el potencial de acción, yo tengo un músculo, yo quiero mover el bíceps, ¿sí me entienden? Si yo quiero mover el bíceps, lo voy a poner como un ejemplo para que me entiendan. No es cierto, sino que es un ejemplo. Entonces, el bíceps tiene 10, vamos a decirlo así, fibras musculares. 10 fibras musculares. Si yo quiero mover todo el músculo, tendré que entrar en potencial de acción las 10 fibras musculares. Si yo solamente tengo 3, pues lógicamente el músculo no se va a mover. ¿Qué hago yo para moverlo? Tengo que hacer la sumación espacial, o sea que el estímulo tiene que llegar a las 10, no a 3 ni a 2. Entonces tengo que sumar una más otra, más otra, más otra, hasta que las 10 no estén excitadas, no voy a completar, voy a completar toda esa sumación espacial y voy a poder contraer el músculo. Si no lo tengo, no me voy a contraer. Eso es lo que se llama sumación espacial. Y sumación temporal, como su nombre lo indica, está hablando de tiempo. Es cada cuánto le mando el impulso. Entonces se lo mando 1 cada 5 segundos. Pero puede que se lo comience a mandar 1 cada 3 segundos. O se lo puedo mandar 1 cada segundo. Entonces estoy con ¿sí? Entonces, una cosa es la sumación temporal y otra cosa es la sumación. Entonces, la pregunta sería para qué. Por ejemplo, en el corazón, para determinar la frecuencia con que va a latir el corazón. Solamente lo estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendan. Si esa sumación temporal se hace muy lenta, pues el corazón va a latir más lento. Si se hace muy rápido, pues el corazón va a latir muy rápido. Y lo mismo pasa con todas las estructuras que podamos encontrar. Solamente para recordarle la diferencia entre sumación temporal y la sumación espacial. Ahora, en las funciones especiales que van a tener las dendritas para excitar a las neuronas, en el caso de que sea excitatoria, lo que se va a hacer es sumarse el potencial de membrana que se va a acercar al umbral. Entonces la neurona lo que hace es quedar facilitada, lo que va a acercarse al umbral de disparo, pero aún sin alcanzarlo completamente. Lo que hace una señal excitatoria adicional, lo que lo va a activar fácilmente, haciendo señales difusas del sistema nervioso central, generando grupos de neuronas que como resultado nos van a dar una respuesta que sea más rápida y eficiente para estímulos posteriores.
En el caso de las dendritas y la conducción electrónica, lo que vamos a tener es que las dendritas poseen pocos canales de sodio que van a ser dependientes de voltaje. En este caso, esos no van a generar potenciales de acción propios, sino que van a transmitir las corrientes electrotónicas hacia el soma. Entonces, esta señal lo que va a hacer es viajar de manera iónica directa sin producir un potencial de acción. Pero en la conducción decreciente, las dendritas que son más largas y delgadas, en gran parte del potencial postsináptico excitatorio, lo que va a hacer es que se va a perder esa transmisión eléctrica antes de que se llegue al soma. Esto ocurre porque en ese tipo de dendritas lo que pasa es que las membranas son más permeables hacia el potasio y hacia el cloro. Eso lo que las hace es que sean más porosas hacia la corriente y estas se pierden. Entre más lejanas sea la sinapsis excitatoria del soma, menor va a tener su efecto, o sea, menor va a ser su efecto. En donde las sinapsis que van a ser cercanas al soma van a tener mayor efecto y mayor influencia tanto en la excitación o en la inhibición neuronal. ¿Qué es lo que usted está mostrando allá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está mostrando allá? Miren allá cuando dice que, miren lo último que dice, las sinapsis cercanas al soma tienen mayor influencia en excitación e inhibición neuronal. Yo quiero que vean estos valores. Son conceptos supremamente teóricos, ¿sí me entiende? Esta vaina es lo más aburrido que usted puede ver en la hijo de madre de vida. Por eso yo poco o nada, sino que para poderlo entender no es tan fácil. Por eso luego yo me voy a meter en muchas exposiciones porque hay cosas que ustedes no las van a entender muy fácil y me toca a mí tener que aclararlas. Yo quiero que miren este valor, que ven este valor que aquí, entre más se acerca aquí al soma, este es el soma, y estas son las dendritas, ¿sí la ven? Y mire cómo va subiendo, ya sea negativo o positivo, en el mismo orden que están acercando aquí al soma. Lo que me está diciendo es las sinapsis cercanas al soma, ¿cierto? Entonces tiene mayor influencia en la excitación o inhibición. Quiere decir entonces que si yo tengo unas otras neuronas que están más cerca, las que estén más cerquita acá, van a tener mayor posibilidad de poder hacer la excitación o la inhibición que pueda ocurrir. Vuelvo a insistir, eso es completamente teórico o no tiene ninguna funcionalidad para otro en las patologías que vamos a ver de manera grande, a menos que usted vaya a ser neurólogo, ¿cierto? Y los neurólogos más aburridos, mentira, no. O sea, esa va. ¿Listos? Ahora, para ejemplificar un poco, tenemos un caso clínico en el cual tenemos a una mujer de 30 años que consulta desde hace varios meses que se siente muy triste, con falta de energía, con insomnio y con pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba. Se encontró que ella expresaba dificultad para concentrarse, también que refería pensamientos negativos que eran de manera muy recurrente y que no había hallazgos neurológicos en el examen físico. Ahora, la resolución de este problema, que ve involucrado tanto a la serotonina, a la noradrenalina y a la dopamina, en el caso de la serotonina, que es sintetizada a partir de triptófano, lo que pasa es que se va a unir hacia receptores metabotrópicos que van a estar acoplados hacia la proteína G, que va a ser hacia una neurona diana. Entonces, hay una función que va a ser de aspiradora. Lo que van a hacer es que los transportadores de serotonina o SER, además de los autorreceptores 5-HT1A, lo que van a hacer es captar esa serotonina que es liberada y lo que va a producir los síntomas que son la desregulación del sueño, del apetito y del ánimo. Al momento en que se recapta la serotonina, lo que van a ocasionar es que se generen menos conexiones neuronales. Ahora, el tratamiento que se indicaría en este caso sería uno que se base en inhibidores selectivos para la recaptación de serotonina, en donde lo que va a hacer es tapar, por decirlo de alguna manera, la aspiradora, o sea, que el transportador de serotonina deje de captarla. Además de esto, que estimule los autorreceptores 5H1A, pero hay que tomar en cuenta que esto no va a ser de manera rápida, sino que necesita un proceso de adaptación de más o menos de 2 a 4 semanas, lo cual va a desensibilizar los autorreceptores 5-HT1, lo que aumenta la serotonina para generar más sinapsis. De esta manera, lo que va a ocasionarse es que se reordenan los circuitos de ánimo, además de que se regula el sueño
y el apetito de la persona. Ese es el mecanismo de acción de los antidepresivos que se están utilizando hoy. La mayoría son inhibidores de la recaptación de serotonina, algunos se combinan como inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, eso lo vamos a ver en farmacología. Y su mecanismo de acción es eso. Si sabemos que la serotonina es un netamente un neurotransmisor que nos aumenta o nos estimula el estado de ánimo, lo que se ha demostrado en pacientes con depresión es eso que dice allá, que el ser está aumentado, que rápidamente la serotonina que tiene que estar en la sinapsis, como lo han explicado ellos hoy, se pierde, se recaptura, entonces se recicla y lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medicamentos? No dejar, lo que llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, dejando la serotonina ahí en la sinapsis. Entre más actúe la serotonina en la sinapsis, más estable va a ser el estado de ánimo. Entonces, así se trata a los pacientes ahora. Que eso funcione a la perfección, o sea, ese es el mecanismo de acción de los medicamentos. Uno darse cuenta que no porque el mecanismo de acción sea perfecto, va a actuar haciendo, porque hay otras cosas que influyen también en los estados de ánimo de los pacientes. Sí, una pregunta. Por ejemplo, para nuestro caso, nuestra exposición de síndrome de hipersensible, hablamos sobre la serotonina, y estudiamos acerca de la creatividad, ¿verdad? Bajo ese caso, al dar un medicamento a una persona para que disminuya en este caso los síntomas que tiene, entonces el efecto secundario sería la relación directa con el digestivo o la aplica diferente. A veces puede tener algunas relaciones, por eso algunos medicamentos psiquiátricos le dan colon irritable, que están relacionados con la serotonina. Por ejemplo, ¿cuál sería la solución para el paciente? O sea, ¿Cómo? si le despierto básicamente un colon irritable, la cual No, pero es que ¿cómo lo va? ¿Cómo lo va? O sea, no lo entiendo cuando usted dice que lo va a despertar. ¿Por qué lo va a despertar? O sea, al darle yo ese para beneficiarle por un lado la parte clínica y los síntomas que tiene ahí, le podría perjudicarlo a nivel digestivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo puede perjudicar? Pues al nivel de función de serotonina, ¿verdad? Pero en su función como tal en el sistema digestivo, aumentando la longevidad. Ya, no lo entiendo. ¿Qué función cumple la serotonina en el sistema digestivo en el colon irritable? Y en el caso de nosotros, aumentar la motilidad. ¿Y eso es malo? Pero No. precisamente no. Uy, es que me está hablando de exceso. Y acuérdense que el colon irritable tiene dos fases, una fase de diarrea y una fase de estreñimiento. Y la que más afecta en realidad es la estreñimiento que la diarrea. Entonces, no necesariamente. Ahora, no sería una afectación tan directa. ¿Listos? Muy bien. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando. Esta es la primera exposición. Este es el abrebocas para que todo el resto de exposiciones puedan entender, ya todas hablemos el mismo idioma. Ahora, supongo que la exposición de mañana debe hablar de receptores. ¿Estoy o estoy equivocado o no estoy equivocado? No estoy equivocado, ¿verdad? Entonces van a hablar de la clasificación de los receptores, van a hablar del mecanorreceptores, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir metiendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Cuando uno habla de neurofisiología o fisiología neurológica, establece primero las generalidades para entender cómo es el sistema nervioso. Y a partir de ahí vamos a comenzar a ver primero, ¿para qué me sirve el sistema nervioso? Para interpretar el mundo y yo darle respuestas al mundo. Me explico. Si yo me quemo con una vela, yo quito la mano. Entonces, el mundo que yo interpreté es que me queme. Y la respuesta es que yo no me voy a dejar seguir quemando. Entonces, por eso hay unas acciones que son sensitivas y otras que son motoras. A partir de eso, ustedes ya vieron una neuroanatomía, ¿no? Entonces ya les explicaron esa parte. Y las redes neuronales. Yo recuerdo yo con la anatomía un poco la usted sabe más de eso que yo, con lo que ya vieron en neuroanatomía. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la explicación de por qué se producen las cosas tanto sensitivas como motoras. Dentro de las sensitivas, lo primero que tenemos que organizar es cómo el mundo entra a mi cuerpo. Y mi mundo y el mundo que me rodea entra a mi cuerpo a través de unos receptores que tenemos de distintas clases. Receptores químicos, o sea, quimioreceptores, osmoreceptores, varoreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, receptores electromagnéticos, ¿cierto? Por ejemplo, los receptores electromagnéticos los que me hacen ver, como los conos y los bastones, esos son receptores. ¿Por qué siento dolor? Por nociceptores, receptores que me hacen sentir dolor. ¿Por qué siento frío? ¿Por qué siento calor? Por termorreceptores. Por eso es de la exposición de mañana. Hoy era el abrebocas, para mañana ya empezamos a meter poco a poco y ustedes comenzaron a entender cómo es que funciona la neurofisiología. ¿Sí? ¿Listos? Preguntas de esto. Afortunadamente la mayoría de cosas ya las tenemos más o menos ya captadas. Entonces ya es
mucho más sensible. Muy bien. Profe, en los pacientes o en las personas consumidoras de spa se afectan, o sea, afectan exclusivamente todos esos neurotransmisores. Depende del spa. Por ejemplo, la cocaína la cocaína es un estimulante. Entonces afecta moléculas transportadoras parecidas a la serotonina y la serotonina. Porque eso puede llevar a una enfermedad psiquiátrica. Sí, pero ya veremos cómo. Listo, pues vamos a ponerle 4 a todos.